El metal helado del banco se sentía como un hueso a través de la fina seda de mi vestido. Eran las 2 de la madrugada, o quizás más tarde. Había perdido la noción del tiempo, que ahora se medía en el número de coches que pasaban de largo y en las capas de frío que se acumulaban sobre mi piel. El viento de la sierra, ese que baja sin piedad hacia las afueras de la Ciudad de México en las noches despejadas, me cortaba la piel y el alma. Se colaba por el escote de mi vestido, subía por mis piernas desnudas y se instalaba en mis huesos con la promesa de un resfriado monumental. Temblaba, pero ya no estaba segura si era por el frío o por la humillación que se me había instalado en el pecho como un inquilino permanente. A mi alrededor, la avenida era una cinta de asfalto oscuro, un abismo silencioso salpicado por la luz anaranjada y parpadeante de las farolas. Una de ellas, la que estaba justo sobre mi cabeza, emitía un zumbido eléctrico, un sonido monótono y enloquecedor que parecía burlarse de mi soledad. Era un desierto de concreto, hostil e indiferente. Mi vestido, un diseño de seda color lavanda que había costado una fortuna que no tenía, el atuendo perfecto para la madre de la novia, ahora se sentía como un disfraz ridículo, una burla cruel a mi ingenuidad. Lo alicé con manos temblorosas por enésima vez, como si ese simple gesto pudiera restaurar la dignidad que sentía escurrírseme con cada minuto que pasaba. El tejido, tan suave y lujoso horas antes, ahora se sentía frágil y sucio. En mi pequeño y elegante bolso de mano, mi teléfono descansaba, inútil, una pantalla negra y sin vida. La batería se había agotado hacía más de una hora, justo después de mi 10ª llamada sin respuesta al móvil de Valeria. Cada llamada iba directamente al buzón de voz. Su saludo grabado, alegre y despreocupado, una tortura auditiva que me recordaba la distancia insalvable que se había abierto entre nosotras. En mi mente, su voz, no la grabada, sino la real, se repetía en un bucle tortuoso. Mamá, el coche está lleno de regalos. Toma un taxi a la parada de la avenida principal. Nos queda de paso recogerte ahí. Lo había dicho con esa sonrisa brillante y estudiada, la misma que usaba para las fotos de las revistas de sociales que tanto anhelaba protagonizar. A su lado, su flamante esposo, Mateo, había sentido, con la mirada perdida en algún punto sobre mi hombro, una marioneta perfecta en el teatro de su esposa. Sonaba lógico, casi considerado, si no fuera por el tono. El tono tenía un filo de fastidio, una impaciencia apenas contenida, como si yo fuera el último y más molesto cabo suelto de su noche perfecta, una pieza de equipaje extra que había que gestionar. Y yo, como siempre, había cedido, para no hacer una escena, para no empañar su felicidad, para ser la madre comprensiva y discreta que ella siempre esperaba que fuera, la eterna facilitadora de sus deseos. Cada vez que los faros de un coche aparecían a lo lejos, mi corazón daba un vuelco estúpido y traicionero, un espasmo de esperanza. Me enderezaba, intentando componer una expresión casual, preparándome para su disculpa apresurada. Perdón, mamá, el tráfico estaba terrible. Oh, no sabes el lío para guardar los regalos. Pero cada coche pasaba de largo. Un rugido indiferente que me dejaba más sola, más pequeña, más expuesta en la inmensidad de la noche. La esperanza, esa criatura tenaz, se fue desvaneciendo lentamente, reemplazada por una certeza fría y pesada en el fondo de mi estómago. Esto no era un olvido, no era un contratiempo. El silencio al otro lado del teléfono, la facilidad con la que me habían despachado, la elección de este lugar desolado, todo encajaba como las piezas de un rompecabezas macabro que no quería resolver. Me abracé a mí misma, mis brazos delgados una pobre defensa contra el frío cortante. El perfume caro de la fiesta, una mezcla de gardenias y champán que había costado una pequeña fortuna, todavía flotaba a mi alrededor. Una nube fantasmal que chocaba violentamente con el olor a diésel, a polvo y a la basura de un contenedor cercano. Cerré los ojos
y la imagen de mi hija riendo, con su vestido blanco de diseñador, se superpuso a la oscuridad. Su risa resonaba en mis oídos, pero ahora sonaba diferente. Ya no era la risa de una niña feliz, era la risa de alguien que se había salido con la suya. Y yo, su madre, la que le había dado la vida y se la había dedicado entera, era el chiste final de la noche. La frialdad del metal me atravesó hasta la médula, y mi mente, buscando desesperadamente un refugio del presente insoportable, huyó hacia el pasado, 6 meses atrás. La escena era tan vívida que casi podía sentir el calor del sol de la tarde entrando por las ventanas de mi sala. Estaba sentada en mi sillón favorito, el que tenía la tela un poco desgastada por el uso, frente a una Valeria radiante y un Mateo sonriente. Sus manos estaban entrelazadas sobre la mesita de centro, una imagen de felicidad perfecta y ensayada. «Nos vamos a casar», anunció Valeria, y su voz fue como música para mis oídos. El alivio y la alegría me inundaron de una manera tan abrumadora que se me llenaron los ojos de lágrimas. La abracé, apretándola fuerte contra mi pecho, sintiendo que todo el esfuerzo, todos los sacrificios de mi vida habían valido la pena solo por verla así de feliz, así de plena. Pero la música se detuvo abruptamente. Con un gesto dramático, Valeria extendió sobre la mesa una serie de folletos satinados. Pertenecían a la Hacienda de los Reyes, uno de los lugares más exclusivos y caros de todo el estado, un sitio donde se casaban las hijas de los políticos y los industriales, no las de una mujer que vendía mole. Las páginas mostraban jardines impecables, salones con candelabros de cristal y menús con nombres en francés. Las cifras que vi en la cotización me dejaron sin aliento. Eran números con demasiados ceros. El banquete, las flores, el fotógrafo, la música, la suma total era una obscenidad. Era el equivalente a mis ganancias netas de 3 años de trabajo incesante en mole divino. Era, sencillamente, imposible. «Mija, esto es muchísimo», logré decir, mi voz un hilo apenas audible. Tragué saliva. El nudo en mi garganta se sentía como una piedra. «Es hermoso, pero está completamente fuera de nuestro alcance». La cara de Valeria se transformó en un instante. La alegría se evaporó, reemplazada por esa expresión de niña a punto de llorar que yo conocía tan bien, un arma de manipulación que había perfeccionado desde la infancia. Sus labios temblaron, sus ojos se llenaron de un brillo acuoso. «Pero, mamá, es mi única boda, es mi sueño». Su voz se quebró teatralmente. Todas mis amigas se casaron ahí. No quiero ser menos. No quiero que la gente piense que somos pobres. ¿No quieres que sea feliz? Mateo y yo no podemos pagarlo solos. Apenas estamos empezando». Mateo, a su lado, carraspeó, asumiendo su papel en el drama. «Señora Elara, entendemos que es mucho pedir, pero Valeria tiene tantas ilusiones y su familia espera algo a la altura. Sería una decepción para todos». Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama, el eco de las palabras de mi hija, «no quiero ser menos», rebotando en mi cabeza. Me levanté y fui a mi pequeño taller en el patio trasero, el santuario donde nacía mi mole, el corazón de mi negocio. El aroma a chiles secos, a chocolate amargo, a canela y anís me envolvió como un abrazo familiar. En la pared colgaba una foto grande de mi esposo, Raúl, sonriendo, con las manos manchadas de mole en la inauguración de nuestro primer local. Él y yo habíamos empezado Mole Divino con una olla vieja, un molino de mano y un sueño testarudo. Él siempre había creído en mí, en mi sazón, y había adorado a Valeria por encima de todas las cosas. Para él, ella era la luna y las estrellas. Miré su retrato, sus ojos amables y sonrientes, y le hablé en un susurro que se perdió entre las sombras. «Ay, Raúl, sé que dirías que la consiento demasiado, que la estoy malcriando hasta convertirla en una déspota. Pero es todo lo que nos queda, mi amor. Es nuestra niña.
¿Cómo le digo que no a su sueño? Al día siguiente, con el corazón encogido, fui al banco. El gerente, un hombre joven y amable llamado David, que me conocía desde hacía años, me miró con genuina preocupación cuando le pedí retirar la totalidad de los ahorros de la cuenta de la empresa. Doña Elara, ¿está segura?, preguntó bajando la voz. Este era el fondo para la nueva máquina envasadora al vacío, la que le permitiría exportar a Estados Unidos. Hemos hablado tanto de eso, asentí, sintiendo una punzada aguda en el pecho. La máquina era mi propio sueño, el siguiente paso lógico para llevar el legado de mi familia más allá de nuestras fronteras. Era la promesa de un futuro más seguro, de una vejez tranquila sin preocupaciones. Era mi meta. Estoy segura, David. Mentí, forzando una sonrisa que se sentía como una mueca. Es para una inversión familiar muy importante. Salí del banco con el cheque de caja en la mano. No se sentía como papel, se sentía como una lápida, pesada y fría. Acababa de vender el futuro tangible de mi negocio, el sueño por el que Raúl y yo habíamos luchado, por una fiesta efímera de unas pocas horas. Pero en ese momento me convencí a mí misma de que la felicidad de mi hija lo valía todo. Me dije que verla caminar hacia el altar, en el lugar de sus sueños, sería la mejor recompensa, la mejor inversión familiar. Qué tonta, qué ciega, qué irremediablemente madre había sido. El viento aulló de nuevo, un lamento largo y desolado que pareció arrastrar consigo otro recuerdo del fondo de mi alma. Un recuerdo más antiguo, más afilado, una de las primeras grietas en el dique de mi amor ciego. Valeria tenía 16 años. La habían aceptado, después de un esfuerzo sobrehumano por mi parte que incluyó becas, préstamos y horas extras, hasta el agotamiento, en una de las preparatorias privadas más prestigiosas y caras de la ciudad. Era un mundo nuevo para ella, un universo de apellidos compuestos, coches de lujo en el aparcamiento y viajes de verano a Europa. Un sábado, la escuela organizó una Feria de las Culturas, un evento anual donde se animaba a las familias a compartir un pedazo de su herencia cultural, principalmente a través de la comida. Mi corazón se llenó de un orgullo feroz e ingenuo. Vi la oportunidad perfecta para mostrar la riqueza de nuestras raíces, para compartir el tesoro de nuestra familia. Me pasé 2 días enteros preparando mi obra maestra, el mole negro oaxaqueño, una receta que había pasado de mi bisabuela a mi abuela, a mi madre y finalmente a mí. No era solo comida, era un árbol genealógico líquido, una historia contada con más de 30 ingredientes. Usé los mejores chiles chilhuacles, el chocolate más puro. Lo cociné lentamente en una gran cazuela de barro, con el amor y el respeto que el platillo merecía. Llegué a la escuela sintiéndome pletórica. El gimnasio estaba decorado con banderas de todo el mundo y las mesas rebosaban de platillos exóticos. Llevaba mi cazuela con cuidado, el aroma glorioso a especias tostadas y chocolate amargo anunciando mi presencia. Busqué a Valeria entre la multitud de adolescentes uniformados y la encontré charlando con un grupo de chicas rubias y delgadas. Cuando me vio acercarme, su sonrisa se desvaneció y fue reemplazada por una máscara de pánico. Me tomó del brazo con una fuerza sorprendente y me arrastró a un pasillo vacío, lejos de las miradas de sus compañeras. El olor a cloro de la piscina cercana llenó el aire. «Mamá, ¿qué es eso?», siseó, su voz un susurro urgente y tembloroso de vergüenza. Sus ojos iban y venían del pasillo al gimnasio como si temiera ser descubierta en mi compañía. «Es nuestro mole, mija». «Para la feria», respondí, la confusión empezando a enfriar mi entusiasmo. «¿No es maravilloso? ¿Podrías por favor no decirle a nadie que tú lo hiciste?», suplicó, y su voz se quebró. «Es que es comida de pueblo. Es tan mexicano. Mis amigos no lo entenderán. Van a pensar que somos, ya sabes, nacos». La palabra me golpeó como un puñetazo en el estómago, dejándome sin aire. Nacos. Una palabra cargada de clasismo y desprecio. ¿Qué somos qué, Valeria?, pregunté, y por primera vez en su vida mi voz se endureció al hablarle. Gente de trabajo,
gente con raíces, gente que se enorgullece de su herencia en una feria de las culturas. Ella no respondió, solo desvió la mirada, con los cachetes sonrojados por la vergüenza. En ese momento entendí. No se avergonzaba del mole, se avergonzaba de mí, de sus orígenes, de la mujer que se levantaba a las 4 de la mañana para tostar chiles y moler especias en un metate para poder pagar la colegiatura de la escuela donde ahora le daba vergüenza su propia cultura. En ese instante, recordé las veces que había llegado a casa llorando en la secundaria, antes de entrar a esa preparatoria. Me contaba entre sollozos cómo algunos niños la molestaban, llamándola la hija de la molera, un apodo cruel que se burlaba de mi trabajo. Yo la había consolado. Le había dicho que ignorara a los ignorantes, que nuestro trabajo era honrado. Pero ahora me daba cuenta de que, en lugar de fortalecerse, había internalizado su veneno. Su obsesión por el estatus no era solo vanidad. Era una coraza, un mecanismo de defensa nacido de una herida profunda, de su desesperado deseo de encajar, de borrar cualquier rastro de su humilde pasado para ser aceptada en ese mundo de apariencias. Comprenderlo, sin embargo, no lo hizo menos doloroso. Regresé al gimnasio, dejé la cazuela en una mesa vacía, dije que era una contribución anónima de una familia oaxaqueña y me fui de la escuela con una herida en el alma que nunca terminó de cerrar. Esa herida se reabría con cada pequeño gesto de desdén a lo largo de los años. Cada vez que evitaba presentarme a sus amigos importantes, cada vez que criticaba mi ropa anticuada, cada vez que se refería a mi negocio como esa cosita que hace mamá. Me di cuenta, tiritando en la parada de autobús, que el desprecio de Valeria no era algo nuevo. Había estado ahí todo el tiempo, creciendo en silencio como una mala hierba venenosa. Yo simplemente me había negado a verlo, cegada por la culpa y el amor de madre. La boda no había sido la causa, solo había sido la excusa perfecta para arrancarse la máscara y mostrarme, sin lugar a dudas, que para ella yo era una vergüenza que era mejor dejar atrás, olvidada en una parada de autobús en medio de la nada. La noche de la boda, mucho antes de que la humillación final me golpeara con la fuerza de un huracán, fue una sinfonía de pequeñas crueldades, de heridas sutiles y cortes de papel que solo una madre podía sentir. Al llegar a la recepción, en la majestuosa Hacienda de los Reyes, un lugar que había pagado con mis sueños rotos, me sentí extrañamente fuera de lugar. El aire estaba cargado con el perfume de miles de rosas blancas y el murmullo de conversaciones de gente a la que no conocía. Busqué mi nombre en el elegante plano de mesas, un pergamino caligrafiado expuesto en un atril dorado. Lo encontré después de varios minutos de búsqueda, en letra pequeña, casi como una nota al pie de página. Elara Montes, mesa 18. Mi corazón se encogió un poco al localizar la mesa. Estaba al final del salón, pegada a un biombo que la separaba discretamente de la puerta de servicio de la cocina. Compartiría la velada con unos primos lejanos de la familia de Mateo que apenas conocía y dos amigos de la universidad de la pareja que parecían tan perdidos como yo. Sonreí. Me dije que era un simple error de organización, que con tantos invitados, Valeria había estado demasiado ocupada para supervisar cada detalle. Pero al alzar la vista hacia la mesa principal, una larga mesa imperial en una plataforma elevada, mi sonrisa se congeló. Allí estaban Valeria y Mateo, radiantes como un rey y una reina. Y a sus lados, sentados en lugares de máximo honor, estaban los padres de Mateo, y para mi sorpresa, sus tíos favoritos y hasta su abuela, una mujer que apenas podía oír. Había un lugar vacío, elegantemente dispuesto, pero no era para mí. Más tarde supe que era para el socio comercial más importante del padre de Mateo, que al final no pudo asistir. Durante la cena, intenté ser parte de la celebración. Aplaudí los discursos, sonreí a las cámaras, pero me sentía como una espectadora. Intenté acercarme a mi hija en varias ocasiones,
La primera vez, estaba enfrascada en una risa sonora con sus damas de honor. «Mija, estás preciosa», le dije cuando encontré un hueco. Ella me dio un beso al aire, sin tocar mi mejilla. «Gracias, mamá. ¿Te estás divirtiendo? Ve a buscar algo de beber». Sus ojos ya estaban buscando a alguien más importante en la multitud. Más tarde, la vi charlando animadamente con un grupo de amigos de Mateo. Esperé pacientemente mi turno. Cuando finalmente se giró hacia mí, su sonrisa se desvaneció un poco. «Mamá, ¿necesitas algo?». Su tono era el que se usa con un niño o con un empleado. «Solo quería decirte lo feliz que estoy por ti», le dije, mi voz un poco temblorosa. «Claro, mamá, gracias», respondió. Y antes de que pudiera decir más, una amiga la llamó y ella se fue, dejándome sola en medio de la pista de baile. Me sentí invisible, un fantasma en la fiesta de mi propia hija. Pero el golpe más duro, la herida más profunda de la noche, antes de la herida final, vino con el banquete. Como regalo especial, además del cheque que había vaciado mis cuentas, había preparado personalmente varias cazuelas de mi famoso mole de boda. Era una versión especial de mi receta, más elaborada, más rica, tradicionalmente servida en las celebraciones más importantes de nuestra familia desde generaciones. Hablé con el chef ejecutivo de la hacienda semanas antes. Me aseguré de que tuvieran todo lo necesario para calentarlo y presentarlo adecuadamente en pequeñas cazuelitas de barro individuales. Era un trozo de nuestra herencia, un puente entre nuestras raíces humildes y ese lujo ostentoso. Pasaron los platillos, una delicada crema de espárragos con aceite de trufa, un filete en salsa de vino tinto que se cortaba con la mirada, un lomo de salmón a las finas hierbas. Pero mi mole no apareció. Esperé, pensando que quizás lo servirían como un plato intermedio, una sorpresa. Pero no. Cuando empezaron a servir el postre, un volcán de chocolate con frutos rojos, no pude más. Me levanté discretamente de mi mesa en el exilio y fui a la cocina. El ambiente era un caos controlado de vapor, platos y órdenes. En un rincón, sobre una mesa de acero inoxidable, estaban mis cazuelas, frías, intactas. Le pregunté al mesero, un joven amable y sudoroso. Él miró nerviosamente hacia la oficina del chef. «La señorita Valeria», dijo, bajando la voz, «nos dio instrucciones muy claras de no servirlo, señora. Dijo que chocaba con el concepto gourmet del menú y que el olor era demasiado fuerte». Chochaba. El olor era demasiado fuerte. Mi mole, el alma de nuestra familia, la base de mi vida, la esencia misma de nuestra cultura, chocaba y olía mal. Regresé a mi mesa en la oscuridad, con el corazón hecho pedazos y la garganta apretada por las lágrimas que me negaba a derramar. Nadie notó mi ausencia, nadie notó mi regreso. La fiesta siguió a mi alrededor, una cacofonía de felicidad ajena, y yo me senté allí, en silencio, masticando la amarga verdad. Había sido borrada, mi contribución despreciada, mi herencia descartada. Era oficialmente una extraña. El final de la fiesta llegó como una liberación dolorosa. La orquesta había comenzado a tocar baladas suaves, una señal inequívoca de que la noche estaba llegando a su fin. Los invitados, con los rostros enrojecidos por el vino y el baile, comenzaban a despedirse, dejando un rastro de risas cansadas, pétalos de flores y confetí en el suelo de mármol. Yo estaba agotada, pero mi cansancio no era físico. Era un agotamiento del alma, el resultado de haber pasado 5 horas sosteniendo una máscara de alegría mientras mi interior se desmoronaba pieza por pieza. Recogí mi pequeño bolso de noche y mi chal de lana, que había permanecido intacto en el respaldo de mi silla. Me sentía ansiosa por escapar de esa farsa dorada, por volver a la seguridad silenciosa de mi hogar, donde podría finalmente dejar que las lágrimas fluyeran. Me acerqué a la mesa principal, donde Valeria y Mateo, ahora solos, se despedían de los últimos miembros de la familia de él. Mi hija me vio acercarme, y su sonrisa,
que había sido brillante y expansiva toda la noche, se tensó visiblemente. Se convirtió en una sonrisa de cortesía, funcional. «Mamá, ya te vas», dijo, y de nuevo, no fue una pregunta, sino una afirmación con un inconfundible dejo de alivio, como si mi partida fuera el último punto en su larga lista de tareas del día. «Sí, Mía, ya es muy tarde y estoy muy cansada», respondí, las palabras sonando huecas y extrañas en mi propia boca. Forcé una última mentira. Todo estuvo hermoso, de verdad, un cuento de hadas. La miré, a ella y a su esposo. Felicidades de nuevo a los dos. Les deseo toda la felicidad del mundo. Mateo murmuró un gracias. Suegra, pero sus ojos se enfocaron en un punto inexistente en la pared detrás de mí. Parecía increíblemente incómodo, como un niño atrapado en una travesura que sabe que ha ido demasiado lejos. Fue entonces cuando Valeria, con la naturalidad de una actriz consumada que entrega su línea final, me soltó la frase que se convertiría en mi sentencia. «Qué bueno que ya te vas, porque justo te íbamos a decir», comenzó, adoptando un tono práctico y eficiente. «El coche está hasta el tope, pero de verdad, hasta el tope con los regalos. No cabe ni un alfiler». Hizo un gesto vago hacia una impresionante pila de cajas envueltas en papel brillante que el personal de la hacienda había apilado cerca de la salida. «Así que pensamos que lo más fácil es que tomes un taxi a la parada de la avenida principal, la que está pasando el puente. Nos queda de paso recogerte ahí, y así no tienes que esperar a que saquemos todo del coche aquí. Sería un lío». La miré, tratando de procesar la lógica retorcida de sus palabras. La hacienda tenía un servicio de valet parking de primera. Había una fila de taxis ejecutivos esperando en la entrada principal, listos para llevar a los invitados a casa. Podrían haberme llevado ellos mismos. Podrían haber pedido un taxi para mí y haberlo pagado. La idea de que yo, su madre de 65 años, después de la boda que había financiado por completo, tuviera que salir a la carretera a medianoche para esperar en una parada de autobús pública, era más que absurda. Era grotesca. Era un acto de un desprecio tan profundo que me costaba comprenderlo. «Pero Valeria», empecé a decir, mi voz temblorosa de incredulidad, «¿no sería más fácil?» «Por favor, mamá», me interrumpió, su voz bajando a un susurro impaciente y afilado. El velo de la novia feliz cayó por un segundo, revelando la tirana que había debajo. «No hagas esto más difícil. Estamos agotados y todavía tenemos que ir al hotel. Es solo un momentito». Su mirada era dura, inflexible. Era una orden, no una sugerencia. Me quedé en silencio por un momento, sintiendo las miradas curiosas de los pocos que quedaban, el personal de la hacienda, los músicos guardando sus instrumentos. Podía discutir, podía exigir el respeto que merecía, podía montar la escena que ella tanto temía y odiaba, pero al ver su rostro, una mezcla de súplica y tiranía, y la figura encogida y miserable de su esposo, supe que sería inútil. Ya habían tomado su decisión. Mi comodidad, mi seguridad, simplemente no estaban en su lista de prioridades. Derrotada, asentí lentamente. «Está bien, mija. Como digas». «Perfecto», exclamó, su sonrisa brillante regresando al instante, aliviada de haberse deshecho del problema con tanta facilidad. «Te vemos ahí en unos 20 minutos, media hora máximo. No tardamos nada». Me dio otro de sus besos al aire, un gesto vacío, y se giró para hablar con el organizador de la boda, despidiéndome sin una segunda mirada, ya inmersa en el siguiente punto de su agenda. Salí de la hacienda sola. El portero, un hombre mayor de bigote blanco, me miró con extrañeza y una pizca de lástima cuando le pedí un taxi y le di la increíble dirección de la parada de autobús. «Pero señora, ¿no quiere que la lleve a su casa? Es tarde». «No, gracias. Ahí me recogen», respondí, la mentira pesándome en la lengua como plomo. El corto trayecto en taxi fue silencioso,
Vi por la ventanilla cómo las luces de la fiesta, mi dinero convertido en luz y sonido, se hacían más pequeñas hasta desaparecer. El coche me dejó en la parada designada, una estructura de concreto y metal bajo una luz parpadeante que parecía a punto de morir. El taxista, un joven preocupado, me ofreció esperarme. Se ve muy sola la noche, señora. No me cuesta nada esperarme un ratito. No se preocupe, de verdad. Ya vienen por mí, insistí, aferrándome al último hilo de esa mentira humillante. Vi cómo su coche se alejaba, sus luces traseras rojas desapareciendo en la oscuridad. Y entonces el silencio total y absoluto de la noche cayó sobre mí. Un silencio que presagiaba la larga espera que tenía por delante. La primera hora en la parada de autobús fue una tortura de esperanza irracional y negación autoimpuesta. Cada par de faros que se materializaba en la oscuridad de la carretera era sin duda el coche de mi hija. Mi mente, desesperada por encontrar una explicación lógica que no implicara una crueldad deliberada, trabajaba a toda máquina. Se habían retrasado despidiéndose de algún invitado rezagado. Habían tenido problemas para guardar los regalos en la cajuela. Se habían encontrado con un control de alcoholemia. Había un sinfín de posibilidades, y me aferré a cada una de ellas como un náufrago a una tabla. 20 minutos se convirtieron en 40, 40 en una hora. Con cada desilusión, con cada coche que pasaba de largo sin reducir la velocidad, una nueva excusa, cada vez más inverosímil, florecía en mi mente. Quizás se perdieron, quizás pincharon una llanta y sus teléfonos se quedaron sin batería. La segunda hora, la esperanza comenzó a corroerse, carcomida por una ansiedad fría y punzante. El viento arreciaba y la fina seda de mi vestido no ofrecía ninguna protección. Era como estar envuelta en papel de seda. Me frotaba los brazos vigorosamente, tratando de generar un calor que se sentía a 1.000.000 de kilómetros de distancia. La adrenalina de la fiesta, que me había mantenido a flote, se había disipado por completo, reemplazada por un agotamiento profundo que me calaba los huesos y me hacía sentir frágil como el cristal. El mundo a mi alrededor se sentía irreal, una pesadilla lúcida. Hacía apenas unas horas estaba en una celebración deslumbrante, rodeada de cientos de personas. Ahora era una figura solitaria y anónima en una postal de desolación urbana, un punto insignificante en la inmensidad de la noche. A las 4 de la mañana, después de casi 2 horas de una espera que se había estirado hasta la eternidad, la verdad me golpeó con la fuerza de un impacto físico. Me quedé sin excusas. El castillo de naipes de mis justificaciones se derrumbó con un soplo de realidad. No había tráfico a esa hora. No había forma de que se hubieran perdido en una avenida principal. Y la probabilidad de que ambos, recién casados y obsesionados con sus teléfonos, se hubieran quedado sin batería al mismo tiempo era nula. La única conclusión lógica, la única que mi corazón de madre se había negado a aceptar, era que no iban a venir. Nunca habían tenido la intención de venir. No fue un pensamiento, fue una certeza visceral que me inundó, helándome más que el propio viento. Me habían dejado allí, deliberadamente, como quien deja una bolsa de basura en la acera. No lloré. Las lágrimas se sentían como un lujo, una reacción demasiado cálida para la frialdad de lo que acababa de comprender. En su lugar, una calma extraña y aterradora se apoderó de mí, una especie de shock. Me recliné en el banco de metal, ya insensible a su frío, y observé la oscuridad. Era como si mi espíritu se hubiera desprendido de mi cuerpo y estuviera viendo una película sobre la vida de otra persona. Una mujer tonta, patética, que había entregado todos sus ahorros, sus sueños, su amor incondicional a una hija que la despreciaba de una forma tan casual y absoluta. En esa quietud forzada, los eventos de la noche y de los años anteriores se alinearon en mi mente, no como una serie de incidentes desafortunados o malentendidos, sino como un patrón claro, metódico e innegable de desdén. La mesa en la parte de atrás.
el mole escondido, la vergüenza en la escuela. Cada recuerdo era un clavo en el ataúd de la imagen idealizada que tenía de mi hija. Y entonces, algo dentro de mí cambió. Fue un quiebre tectónico, silencioso pero devastador. El amor infinito, la paciencia inagotable, la disposición a perdonarlo todo y a encontrar siempre una excusa, todo eso se hizo añicos. Se desmoronó y se convirtió en polvo, barrido por el viento helado de la madrugada. Sentí, con una claridad dolorosa, cómo la madre abnegada y amorosa que había sido durante 28 años moría en ese banco de metal, y en su lugar, del frío y la humillación, algo nuevo comenzó a nacer. No era odio. El odio es una pasión, y yo me sentía vacía de toda pasión. Era algo mucho más frío, mucho más duro y mucho más peligroso: la claridad. Vi mi vida, mi esfuerzo, mi sacrificio, no como un acto de amor, sino como un recurso natural que había sido explotado hasta el agotamiento. Y entendí que si quería sobrevivir, si quería recuperar un ápice de mi propia alma, no podía seguir siendo la misma Elara. Cuando el primer resplandor gris y sucio del amanecer tiñó el cielo por el este, yo ya no era una víctima temblando en la oscuridad. Era una mujer que había despertado a una verdad terrible. Y la primera decisión que tomé, con una determinación de acero que no sabía que poseía, fue que nunca, jamás, volvería a permitir que nadie, ni siquiera mi propia hija, me hiciera sentir así de pequeña, así de insignificante, así de desechable. Justo cuando los primeros pájaros comenzaban a cantar, sus trinos tímidos cortando el silencio opresivo de la noche que moría, un coche negro y reluciente redujo la velocidad y se detuvo con un susurro suave frente a la parada de autobús. No era el coche de mi hija, era mucho más grande, más lujoso, un sedán alemán cuyo brillo opaco reflejaba la pálida luz del alba. Por un instante pensé que era la policía o algún guardia de seguridad y mi cuerpo se tensó, preparándose para dar explicaciones vergonzosas. Pero la ventanilla del pasajero bajó eléctricamente y vi el rostro de don Ricardo Altamirano, mi consuegro. Su expresión, habitualmente serena y controlada, era una máscara de incredulidad y profunda, genuina preocupación. Sus cejas pobladas estaban fruncidas y sus ojos, generalmente agudos y analíticos, estaban llenos de una consternación que no parecía fingida. Elara, por el amor de Dios, ¿qué hace usted aquí?, preguntó, su voz grave rompiendo el silencio de la mañana. No había juicio en su tono, solo una alarma sincera. Por un momento, la vergüenza amenazó con abrumarme. Ser encontrada así, desaliñada, con el vestido arrugado, el maquillaje corrido por el frío, congelada y visiblemente abandonada por el padre del hombre que se acababa de casar con mi hija. Era la máxima humillación, pero la nueva claridad, la coraza de hielo que se había formado alrededor de mi corazón durante la noche, se mantuvo firme. Lo miré directamente a los ojos, sin vacilar. Esperando a que me recogieran, respondí. Mi voz era un graznido ronco, pero no tembló. Sin decir una palabra más, don Ricardo apagó el motor, salió del coche con una agilidad sorprendente para un hombre de su edad, rodeó el vehículo y me abrió la puerta del copiloto. El gesto fue tan cortés, tan caballeroso, que contrastaba brutalmente con el abandono que acababa de sufrir. Suba, por favor. La llevaré a casa. Es peligroso estar aquí sola a estas horas. Me costó ponerme de pie. Mis piernas estaban entumecidas, mis articulaciones protestaban con un dolor agudo. Me apoyé en el marco de la puerta para entrar en el coche. Dentro, el calor de la calefacción y el olor a cuero y a café recién hecho me envolvieron como una manta. Me quité los zapatos de tacón, que se habían convertido en instrumentos de tortura, y sentí un alivio tan inmenso que casi lloro. Don Ricardo arrancó y condujo en un silencio respetuoso, dándome espacio para recomponerme.
No hizo las preguntas obvias e indiscretas. No me presionó para que le diera explicaciones. Simplemente me ofreció un refugio seguro, cálido y silencioso. A mitad de camino, rompió el silencio con una voz suave. Tengo un vuelo temprano a Monterrey por un negocio. Por eso estoy en la carretera a esta hora, explicó, como si sintiera la necesidad de justificar su milagrosa aparición. Luego, tras una pausa cargada de significado, añadió: Elara, no es mi intención entrometerme en sus asuntos familiares, pero lo que su hija, y, me avergüenza decirlo, mi hijo han hecho es imperdonable. La validación en su voz, el reconocimiento inmediato e inequívoco de la injusticia, fue como un bálsamo para mi herida abierta. Fue la primera vez en años que alguien de fuera de mi círculo íntimo veía a Valeria por lo que era, y no por la encantadora fachada que presentaba al mundo. Asentí, incapaz de hablar, un nudo apretado en mi garganta. Él continuó, su mirada fija en el camino que se iluminaba con el amanecer. He probado su mole. Fue en una feria de productores locales, hace un par de años. Mole divino, ¿verdad? Lo miré, sorprendida. Es el mejor que he comido en mi vida. Y créame, he comido mucho mole. Mi esposa, Isabela, continuó, y su voz se suavizó. Teñida de una nostalgia palpable, ella también era una artista, una ceramista. Tenía un don, unas manos que creaban belleza de la nada, del simple barro. Al principio, mi propia familia, incluso yo, no entendíamos su pasión. La veíamos como un pasatiempo, algo para llenar sus tardes. Me costó años, demasiados años, darme cuenta de que su arte era el centro de su ser, su verdadera vocación. Verla a usted, Elara, su dedicación, la calidad de su producto, me recuerda su fortaleza, me recuerda la pasión que mucha gente, a veces la más cercana, no sabe valorar. Sus palabras me llegaron a lo más profundo. Este hombre, un extraño hasta hacía unas horas, me estaba viendo mi trabajo, mi pasión, mi valor, de una manera que mi propia hija nunca había hecho. En el corto trayecto a mi casa, sentí una conexión inesperada, una comprensión mutua que trascendía nuestra extraña y vergonzosa situación. Cuando llegamos a mi puerta, insistió en acompañarme hasta la entrada, esperando a que encontrara mis llaves con manos temblorosas. Cuídese mucho, Elara. Usted tiene algo muy valioso. No deje que nadie, ni siquiera su propia sangre, le haga creer lo contrario. Vi cómo su coche se alejaba y entré en mi casa vacía y silenciosa. El sol ya se filtraba por las ventanas, iluminando las partículas de polvo en el aire. Estaba agotada, adolorida y emocionalmente destrozada. Pero por primera vez en mucho, mucho tiempo no me sentía sola. Las palabras de don Ricardo habían plantado una semilla en el terreno endurecido de mi corazón roto, una semilla de respeto propio, una semilla que, sin que yo lo supiera entonces, estaba a punto de empezar a crecer. Los días siguientes a la boda fueron un limbo de dolor físico y recuperación emocional. Mi cuerpo protestaba por la noche a la intemperie con una tos seca que me sacudía el pecho y dolores agudos en las articulaciones que me recordaban mi edad. Pero el dolor físico no era nada comparado con el silencio ensordecedor de mi teléfono. Ni una llamada, ni un mensaje de texto, ni un correo electrónico. Era un silencio deliberado, un vacío que gritaba abandono. Era como si, al no recogerme en esa parada, me hubieran borrado de su existencia. La mañana del tercer día, reuní las fuerzas para llamar a mi hermana mayor, Soledad, que vivía en Puebla. Le conté todo, mi voz quebrándose por primera vez desde aquella noche, las lágrimas finalmente encontrando una salida. Soledad, siempre práctica, siempre directa y sin pelos en la lengua, estalló al otro lado de la línea. Su furia era un vendaval que barrió con mi autocompasión. Te lo dije, Lara, te lo dije 1000 veces que esa niña era una egoísta malagradecida. Pero tú nunca me escuchas,
Siempre con tu es mi única hija. ¿Abandonarte en una parada de autobús? Por el amor de Dios, eso no tiene nombre. Ni a un perro se le hace eso. Me regañó, me consoló, me dejó llorar y al final me dio el consejo que necesitaba oír, la sacudida que mi alma entumecida requería. Ya basta de llorar, hermana. Ya basta de ser la víctima. Ese papel ya te queda chico. Es hora de que esa niña malcriada y su pelele de marido aprendan que el mundo no gira a su alrededor. Es hora de que te elijas a ti, por primera vez en tu vida. Colgué el teléfono, sintiéndome extrañamente fortalecida, como si su ira me hubiera contagiado una dosis de su propia fuerza. Y justo en ese momento, como una señal del destino, sonó el timbre de un correo electrónico en mi vieja computadora de escritorio. El remitente era Ricardo Altamirano, presidente Altamirano Export. El asunto, reunión de negocios urgente. Al día siguiente, me presenté en su imponente oficina, en el corazón del distrito financiero de la ciudad. Me sentía pequeña e insegura con mi mejor vestido de trabajo, un mundo aparte de los trajes caros y el ritmo frenético que me rodeaba. Pero don Ricardo me recibió con una calidez y una sencillez que disiparon mis nervios al instante. Me sirvió personalmente una taza de café humeante y no hubo preámbulos. Elara, he estado pensando mucho en nuestra conversación de la otra mañana, dijo, sentándose frente a mí en un elegante sillón de cuero, y he hecho algunas llamadas. He movido algunos hilos. Su marca, Mole Divino, tiene una reputación impecable a nivel local. Es casi una leyenda en los círculos gastronómicos. Pero su potencial global está completamente sin explotar. El mercado de productos mexicanos auténticos y de alta calidad en Estados Unidos y Europa está en auge, y están hambrientos de historias reales como la suya. Me quedé escuchando, fascinada, mi corazón comenzando a latir un poco más rápido. Quiero proponerle algo, continuó, inclinándose sobre la mesa de caoba que nos separaba, su mirada intensa y directa. Quiero invertir 10 millones de pesos en su empresa. Casi me atraganto con el café. La taza tembló en mi mano. 10 millones. La cifra era tan enorme, tan fuera de mi realidad, que por un momento pensé que había oído mal. Era una cantidad que cambiaba las reglas del juego. Era más de 6 veces lo que yo había gastado en la boda de Valeria. Con ese capital, explicó, podemos construir una planta de producción de última generación, obtener todas las certificaciones de exportación necesarias y lanzar la marca a nivel internacional. Yo pongo el capital y mi red de distribución global. Usted pone el alma, la receta, la calidad innegociable. Seríamos socios, 50-50. Mi mente daba vueltas, tratando de asimilar la magnitud de su oferta. Era la oportunidad de mi vida. Era el sueño de Raúl y el mío materializándose de la manera más inesperada. Pero la nueva Elara, la que había nacido en la parada de autobús, era más astuta. Sabía que tenía que demostrar mi valía, no solo como cocinera, sino como empresaria. Don Ricardo, dije, y me sorprendió la firmeza de mi propia voz. Es una oferta increíble, y la agradezco desde el fondo de mi corazón. Pero si vamos a ser socios, quiero que sepa que no solo está invirtiendo en una receta, está invirtiendo en un proceso, en una tradición, que no puede ser comprometida por la producción en masa. Tengo ideas para expandir la línea, para crear una versión gourmet de edición limitada, con chiles endémicos raros, que podría posicionarse en tiendas de lujo como Harrods o Dean, de Luca. También tengo un plan detallado para desarrollar un programa de comercio justo con las comunidades indígenas de Oaxaca que cultivan nuestros ingredientes, asegurando que el éxito sea compartido. Mientras hablaba, vi cómo el respeto en la mirada de don Ricardo se profundizaba. Asentía lentamente, escuchando atentamente cada palabra. Se dio cuenta, y me di cuenta yo también,
de que no estaba tratando con una simple víctima a la que rescatar. Estaba tratando con una mujer de negocios que conocía su producto, su mercado y sus principios a la perfección. Mejor aún, dijo con una sonrisa genuina cuando terminé. Usted es exactamente la socia que estaba buscando, alguien con visión y con alma. Tenemos un trato. Nos dimos la mano sobre la mesa. El apretón fue firme, un pacto sellado. Solo una condición, añadió él, su expresión volviéndose seria de nuevo. Nadie puede saber de esto. Absolutamente nadie, especialmente ni mi hijo ni su esposa. Esto será nuestro secreto hasta que estemos listos para revelarlo al mundo de la manera correcta. Asentí, comprendiendo perfectamente. Esto no era solo un negocio, era el comienzo silencioso de mi revolución personal. Un foco solitario iluminó a don Ricardo en el centro del escenario. Se aclaró la garganta, un sonido amplificado que hizo que el murmullo del salón se convirtiera en un silencio expectante y respetuoso. Valeria y Mateo estaban en primera fila, prácticamente pegados a la tarima, con sonrisas congeladas de orgullo, esperando que su suegro y padre los mencionara, que los bañara con la luz de su éxito y los presentara como sus herederos. La postura de Valeria era erguida, casi desafiante, como si reclamara su lugar por derecho. «Buenas noches a todos», comenzó don Ricardo, su voz resonando con esa calma y poder que lo caracterizaban. «Gracias por acompañarnos en esta noche tan especial. Muchos de ustedes me conocen como un hombre de negocios, un hombre que cree en los números, en la logística, en los mercados globales. Pero esta noche quiero hablarles de algo más importante que los números. Quiero hablarles de la herencia». Hizo una pausa dramática, dejando que la palabra flotara en el aire cargado de anticipación. Vi a Valeria asentir con entusiasmo, como si fuera una experta en el tema, susurrándole algo a Mateo, quien asintió a su vez como un autómata. «Vivimos en un mundo que se mueve a una velocidad vertiginosa», continuó don Ricardo, su mirada recorriendo a la audiencia. «Un mundo de fusiones, de tendencias efímeras, de lo nuevo por el simple hecho de serlo, y en esa carrera frenética a veces olvidamos el valor de lo auténtico, de lo que perdura, de lo que tiene raíces profundas. Olvidamos las recetas que nuestras abuelas nos enseñaron con paciencia, las historias que se cuentan en el calor de la cocina, el sabor inconfundible de nuestra tierra. Ese sabor, damas y caballeros, es nuestra herencia más preciada». El público aplaudió suavemente. Valeria, en un gesto de pura arrogancia, aplaudió más fuerte que nadie, mirando a su alrededor como si el discurso fuera un homenaje a su propia y refinada sensibilidad. «Esta noche», prosiguió don Ricardo, «celebramos el renacimiento de una de esas herencias. Celebramos un producto que no es solo un alimento, sino un poema escrito con especias, un pedazo del alma de México embotellado. Y tengo el inmenso honor y el privilegio de ser parte de este viaje, de ayudar a llevar esta herencia al mundo. Pero quiero ser muy claro, el mérito, la visión, el talento puro no son míos. Yo solo soy el afortunado que reconoció un tesoro cuando lo vio». La sonrisa de Valeria se tensó visiblemente en los bordes. La confusión comenzó a nublar su expresión de suficiencia. Pude ver el engranaje de su mente trabajando a toda velocidad, tratando de entender hacia dónde se dirigía el discurso. Don Ricardo se giró ligeramente hacia el costado del escenario, hacia la oscuridad de las cortinas de terciopelo donde yo esperaba, con el corazón martillándome en el pecho, y por eso, esta noche, tengo el profundo honor de presentarles no solo a mi socia, sino al cerebro, al corazón y al alma detrás de Herencia Divina. Una verdadera artista, una maestra en su oficio, una mujer cuya pasión y resiliencia son la verdadera y única base de este imperio que hoy nace. Damas y caballeros, por favor, pido un fuerte y caluroso aplauso para la fundadora y CEO de Herencia Divina, la señora Elara Montes.
Me quedé un segundo tras las cortinas, respirando hondo, absorbiendo el poder de mi propio nombre pronunciado en ese escenario. Luego, di un paso hacia la luz. El foco me cegó por un instante, un círculo blanco y puro. Caminé lentamente hacia el centro del escenario, cada paso firme y deliberado sobre la tarima. El silencio inicial del público, un breve segundo de sorpresa colectiva, fue reemplazado por un aplauso atronador, una ola de sonido que crecía y crecía. Vi rostros sonrientes, gente poniéndose de pie, figuras importantes de la industria asintiendo con respeto. Y entonces, mis ojos encontraron los de mi hija. La expresión de Valeria era una obra maestra del horror más puro. Su boca estaba abierta, un óvalo oscuro de incredulidad. Sus ojos, normalmente tan llenos de confianza, estaban desorbitados, fijos en mí como si estuviera viendo una aparición, un fantasma vengativo que emergía de su pasado. El color había desaparecido por completo de su rostro, dejándola con una palidez cerosa, casi translúcida bajo las luces del salón. Vi cómo su mano, enchollada y manicurada, buscaba a tientas el brazo de Mateo, quien parecía igualmente petrificado, congelado en el tiempo, como una estatua de sal. Los flashes de las cámaras de la prensa estallaban a mi alrededor, una lluvia de relámpagos blancos que capturaban ese momento para la posteridad. La imagen de su shock, de su completa y absoluta estupefacción, quedaría grabada en las páginas de las revistas de sociales. Llegué al lado de don Ricardo. Él me tomó la mano con calidez y la levantó en señal de triunfo, como se hace con los boxeadores victoriosos. Y entonces sonreí. No fue la sonrisa dulce y cansada de una madre. Fue la sonrisa tranquila y satisfecha de una estratega que acababa de ejecutar un jaque mate perfecto y largamente planeado. El aplauso continuó. Una ola de sonido que me envolvía, que validaba mi existencia, mi trabajo, mi resiliencia. Y en medio de esa ovación ensordecedora, solo pude pensar en una cosa. El sonido del éxito era 1000 veces más dulce, más sanador y más real que cualquier disculpa vacía que ellos pudieran haber ofrecido jamás. Después del discurso y de lo que pareció una eternidad de apretones de manos, sonrisas y felicitaciones, me excusé elegantemente y me dirigí a una pequeña sala privada que habíamos reservado en la hacienda, supuestamente para atender asuntos urgentes. Sabía que ella vendría. Era tan predecible como la salida del sol. No esperé ni 2 minutos. La puerta se abrió de golpe, sin la cortesía de un llamado. Valeria entró como un torbellino. Su rostro, antes pálido por el shock, ahora estaba encendido por una furia descontrolada. Sus ojos lanzaban chispas. Mateo la seguía como una sombra, pálido y nervioso, cerrando la puerta tras de sí con un clic que sonó definitivo. «¿Qué es esto?», espetó Valeria, su voz un siseo venenoso que apenas lograba controlar. Dio varias zancadas hasta quedar a 1 metro de mí. «¿Qué demonios es este circo, mamá? ¿Es una broma?». La miré con una calma que la descolocó. Estaba sentada en un sofá de brocado, sosteniendo una copa de agua mineral. Tomé un sorbo antes de responder. «Se llama lanzamiento de una empresa, Valeria, un evento de relaciones públicas. Pensé que con tus estudios y tu afán por este mundo, reconocerías uno cuando lo vieras». «No te hagas la graciosa conmigo», gritó, perdiendo los estribos. Sus manos se cerraron en puños a sus costados. «¿Cómo pudiste hacer todo esto a mis espaldas? Mentirme durante meses, engañarme de esta manera y usar a mi suegro. Lo manipulaste en mi contra». Dejé el vaso sobre la mesa de centro con un movimiento lento y deliberado. El sonido del cristal contra la madera fue el único ruido en la habitación. Me levanté y por primera vez en nuestra vida no me sentí más pequeña que ella. La miré directamente a los ojos, a su misma altura. «Vamos a aclarar algunos puntos, Valeria», dije,
y mi voz era tan fría y tranquila como la superficie de un lago helado. Primero, yo no te engañé. Simplemente dejé de informarte de mi vida, una cortesía que tú me retiraste hace mucho tiempo. Segundo, yo no usé a tu suegro. Él, a diferencia de ti, es un hombre de negocios astuto que sabe reconocer una oportunidad de oro. Él invirtió. Invirtió en talento, en un producto de calidad superior, en un negocio con un futuro brillante. Él invirtió en valor, Valeria, justo en aquello donde tú solo fuiste capaz de ver vergüenza. Sus ojos se llenaron de lágrimas de rabia. ¿Vergüenza? Yo nunca me he avergonzado de ti. Una risa seca, sin una pizca de alegría, escapó de mis labios. Fue un sonido áspero que la hizo retroceder. ¿No? ¿De verdad quieres que juguemos a este juego de amnesia selectiva? ¿Quién fue la que escondió mi mole en la cocina el día de su boda porque chocaba con el menú gourmet? ¿Quién fue el adolescente que me suplicó que negara mi propio trabajo en su escuela de ricos porque era comida de pueblo? ¿Y quién, Valeria? Respóndeme. ¿Quién fue la que pensó que su madre de 65 años merecía pasar la noche entera congelándose en una parada de autobús como un animal abandonado? Cada pregunta fue un golpe verbal, y vi cómo retrocedía físicamente, como si la hubiera abofeteado. Su rostro se contrajo. Eso fue un error. Estábamos cansados. Tartamudeó, sus excusas sonando patéticas incluso para ella misma. No fue un error, la interrumpí, mi voz subiendo de volumen por primera vez, cargada con el peso del dolor acumulado durante meses, durante años. Fue una elección consciente y cruel. Elegiste tu ambición por encima de mi bienestar. Elegiste las apariencias por encima de tu madre. Y esa noche, Valeria, en esa parada de autobús, mientras tiritaba de frío y de humillación, tú también me enseñaste a elegir. Me diste la lección más importante de mi vida. Me acerqué a ella, acortando la distancia hasta que pude ver el reflejo de mi propio rostro decidido en sus ojos llorosos. La mujer que dejaste en esa parada de autobús, dije, mi voz bajando a un susurro intenso y cortante, esa mujer ingenua, esa madre dispuesta a sacrificarlo todo por ti, esa tonta que siempre te perdonaba, esa mujer murió esa noche, Valeria. Murió de frío, de soledad y de desamor. Y de sus cenizas renació una empresaria, una mujer que aprendió de la manera más dura que la única persona en la que puede confiar y por la que debe luchar sin descanso es por sí misma, una mujer a la que ya no conoces y a la que, ciertamente, ya no tienes el más mínimo derecho de llamar mamá. El silencio en la habitación era absoluto, roto solo por su respiración agitada y entrecortada. Las lágrimas ahora corrían libremente por sus mejillas, pero yo sabía que no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran las lágrimas amargas y egoístas de la derrota. Se había dado cuenta, demasiado tarde, de que la fuente inagotable de amor y dinero que siempre había dado por sentada se había secado para siempre, y que la mujer que ahora estaba frente a ella no era su madre sumisa, sino una completa y formidable extraña. La puerta de la sala privada se abrió suavemente, sin estridencias, y don Ricardo entró. Su presencia, como siempre, llenó el espacio, trayendo consigo un aire de autoridad tranquila y final. Su mirada de águila recorrió la escena en una fracción de segundo, evaluando la situación con la rapidez de un estratega. Yo, de pie, firme y serena como una roca después de la tormenta. Valeria, descompuesta, llorando con una mezcla de rabia y autocompasión, y su hijo, Mateo, encogido contra la pared como un niño asustado que espera el castigo inevitable. ¿Interrumpo algo importante?, preguntó, aunque su tono dejaba claro que sabía perfectamente que estaba interrumpiendo el clímax del drama. «Papá», exclamó Mateo, y su voz fue un quejido de alivio, como si la llegada de su padre fuera un salvavidas en medio del naufragio. Dio un paso adelante,
con las manos extendidas en un gesto de súplica. Dile a Valeria que todo es un malentendido. Dile a mi suegra que podemos arreglarlo. Nosotros no. Silencio, Mateo, lo cortó don Ricardo. Su voz no fue fuerte, no fue un grito, pero tuvo el efecto de una pared de acero. Mateo se cayó al instante, retrocediendo a su lugar junto a la pared. Los ojos de don Ricardo, tranquilos y penetrantes, se posaron primero en su hijo. La decepción en su mirada era tan palpable que casi se podía tocar. Te he observado toda la noche, hijo, dijo, y su voz era grave, mesurada. Te he observado durante meses. Has seguido a tu esposa como una sombra, asintiendo a su arrogancia, aplaudiendo su superficialidad, cómplice de su crueldad con tu silencio y tu pasividad. Creí haber criado a un hombre con su propia columna vertebral, no a un eco. Me has decepcionado profundamente, no por elegir a tu esposa, sino por no ayudarla a ser una mejor persona. Mateo agachó la cabeza, sus mejillas enrojecidas de vergüenza, incapaz de sostener la mirada fulminante de su padre. Luego, don Ricardo se giró hacia Valeria. Su expresión ya no era de decepción, sino de una fría y distante evaluación. Y usted, Valeria, dijo, y el uso del formal usted fue más hiriente que cualquier insulto. Fue un acto de distanciamiento, de despojo de su estatus de nuera querida. Tenía la oportunidad de oro de unir a dos familias. Tenía a su lado a una mujer cuyo talento, fortaleza y generosidad son excepcionales. Una mujer que literalmente hipotecó su futuro para financiar el capricho que fue su boda, y en lugar de honrarla, de agradecerle, la humilló. La desechó como si fuera un objeto inservible que ya no combinaba con su nueva decoración. No es verdad, yo la quiero, sollozó Valeria, sus palabras ahogadas por el llanto. ¿La quiere?, replicó don Ricardo, y una de sus cejas pobladas se arqueó con un escepticismo glacial. El amor no abandona a su objeto en una parada de autobús a las 3 de la mañana. El amor no se avergüenza de sus raíces en una feria escolar. El amor no esconde un platillo hecho con devoción porque choca con el menú. Lo que usted siente, señorita, no es amor. Es un apetito insaciable por lo que los demás pueden darle. Y me temo que esa fuente de sustento, al menos por este lado de la familia, se ha agotado por completo. Se acercó y se paró a mi lado. Con un gesto deliberado y muy público, puso una mano tranquilizadora en mi hombro. El gesto era una declaración de lealtad, una elección de bando inequívoca. Mi asociación con el Ara no es solo un negocio, anunció, su voz clara y firme, dirigida a la pareja rota que tenía enfrente. Es una declaración de principios. Es mi elección de aliarme con la integridad, el trabajo duro, la decencia y el verdadero valor. Cualidades que, lamento decir, no veo representadas en ustedes esta noche. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras los aplastara, los aniquilara. Así que, para que quede perfectamente claro, a partir de este momento, el apoyo financiero que les he estado proporcionando para su estilo de vida ha terminado. El apartamento de lujo que planeaban comprar, el coche deportivo de Mateo, las tarjetas de crédito sin límite, todo eso ahora dependerá de su propio esfuerzo. Es hora de que aprendan el verdadero valor de las cosas, el que no se puede comprar. Se giró hacia la puerta, manteniendo su mano en mi hombro. El Ara, la prensa y nuestros invitados esperan por nosotros. Dejemos a los niños con sus juegos y sus berrinches. Salimos de la habitación juntos, dejándolos atrás en un silencio aturdido y devastador. Al cerrar la puerta, pude escuchar el primer sollozo desgarrado de Valeria, un sonido que ya no me causaba ninguna compasión. Era el sonido de un mundo de privilegios inmerecidos que se derrumbaba sobre sí mismo. Y era, para mis oídos, el sonido inconfundible y largamente esperado de la justicia. La salida de Valeria y Mateo de la fiesta no fue discreta. Huyeron, más que caminaron, con la cabeza gacha y las mejillas encendidas, evitando las miradas de los cientos de invitados que, con una intuición infalible para el drama,
Sabían que algo monumental acababa de ocurrir, pero era imposible escapar del murmullo que se extendió por el salón como un reguero de pólvora. Las piezas del rompecabezas, la madre heroína, la hija ingrata, el suegro justiciero eran demasiado jugosas para ser ignoradas. Para una pareja tan obsesionada con la imagen, con la proyección de una vida perfecta y envidiable, la humillación pública fue un golpe devastador, un veneno que se infiltraría en cada aspecto de su existencia. En los días siguientes, las consecuencias de esa noche se materializaron de formas muy concretas y crueles. La sección de sociales de los periódicos más importantes, esa que Valeria leía con devoción cada mañana y en la que esperaba ver su foto como parte de la pareja joven y glamorosa del momento, publicó extensos reportajes sobre el evento, pero las fotos eran mías y de don Ricardo, brindando sonrientes por el éxito de Herencia Divina. Los pies de foto alababan una inspiradora historia de resiliencia y tradición familiar y me describían como una visionaria culinaria. Ellos, Valeria y Mateo, no fueron mencionados ni una sola vez. No eran ni siquiera una nota al pie de página. Fueron, como yo lo había sido en su boda, completamente borrados del cuadro. Para el mundo que tanto les importaba, esa noche, ellos simplemente no habían existido. El golpe financiero fue aún más rápido y brutal. Don Ricardo, un hombre de palabra, cumplió su amenaza al pie de la letra. La generosa transferencia mensual que Mateo recibía de un fondo fiduciario familiar fue suspendida indefinidamente. Las tarjetas de crédito corporativas y personales con límites astronómicos fueron canceladas sin previo aviso. Imagino la escena humillante de Valeria intentando pagar un café en alguna boutique de moda y viendo su tarjeta rechazada. De repente, se encontraron con que su lujoso estilo de vida, financiado enteramente por la generosidad ajena, era insostenible. Recibí una llamada del agente inmobiliario que les estaba mostrando apartamentos en las zonas más exclusivas de la ciudad. Su voz era una mezcla de confusión y vergüenza. Señora Montes, lamento mucho la molestia. Su hija me dio su número como referencia. La solicitud de crédito para el penthouse en Polanco fue rechazada por falta de solvencia. Me preguntaba, como un último recurso, si usted estaría dispuesta a hacer su aval solidario. Disfruté de un breve silencio antes de responder con una cortesía implacable y helada. Le agradezco la llamada, señor Martínez, pero me temo que no será posible. Todas mis finanzas, hasta el último centavo, están enteramente comprometidas con la expansión internacional de mi nueva empresa. No tengo liquidez para ese tipo de compromisos. Sé, por un primo lejano que todavía les habla por lástima, que tuvieron que renunciar no solo al penthouse de sus sueños, sino a cualquier apartamento en una zona remotamente decente. Terminaron alquilando un pequeño y oscuro apartamento en una colonia obrera, un lugar que Valeria, en sus días de gloria, seguramente habría descrito como deplorable. El coche deportivo de Mateo, cuyo leasing pagaba su padre, fue devuelto a la agencia. Tuvieron que empezar a moverse en transporte público, a mirar las etiquetas de precios en el supermercado, a vivir, por primera vez en sus vidas, dentro de los estrechos límites de sus propios y modestos salarios. Pero la consecuencia más profunda no fue económica, fue social. El círculo de amigos ricos y superficiales que Valeria había cultivado con tanto esmero comenzó a evaporarse. Las invitaciones a fiestas dejaron de llegar, las llamadas se volvieron esporádicas y luego cesaron por completo. En un mundo donde el poder y el dinero son la moneda de cambio, ellos habían perdido a sus dos mayores patrocinadores y se habían convertido en parias. Dejaron de ser una pareja interesante y envidiada, y se convirtieron en una anécdota de advertencia, un cuento con moraleja sobre no morder la mano que te da de comer. Yo, por mi parte, no sentí alegría sádica por su desgracia, no me regodeé en su caída. Lo que sentí
fue una profunda y tranquila sensación de orden restaurado. El universo, a veces, tiene una forma brutal pero efectiva de equilibrar las cuentas. Ellos no estaban siendo castigados por mí, estaban simplemente enfrentando las consecuencias naturales y lógicas de sus propias decisiones. Habían construido su vida sobre una base podrida de arrogancia, materialismo y desprecio, y ahora esa base se había derrumbado, dejándolos solos y expuestos entre los escombros. Pasaron varias semanas en las que mi vida se aceleró a un ritmo vertiginoso que apenas me dejaba tiempo para respirar. Las mañanas eran un torbellino de reuniones con equipos de marketing, las tardes de llamadas con distribuidores en Nueva York y Londres, y las noches de pruebas de nuevas recetas en mi cocina, buscando la próxima joya que añadir al portafolio de herencia divina. Estaba demasiado ocupada, demasiado viva, demasiado inmersa en la construcción de mi futuro como para perder el tiempo mirando hacia el pasado. Una noche, mientras revisaba los informes de ventas del primer mes, que habían superado todas las proyecciones, mi teléfono personal sonó. Era un número desconocido. En mis viejos tiempos lo habría ignorado. Pero ahora, como CEO, contestaba todas las llamadas. Dudé un instante, pero finalmente deslicé el dedo por la pantalla. Bueno, hubo un silencio al otro lado, roto solo por una respiración temblorosa. Y entonces, una voz. «Mamá», era la voz de Valeria. Pero no era la voz arrogante y demandante que conocía. No era la voz melosa y manipuladora que había usado en su última llamada. Era una voz rota, pequeña, casi irreconocible. Era la voz de una niña perdida en la oscuridad. Un escalofrío me recorrió. Me quedé en silencio, sin saber qué decir, qué sentir. «Mamá, por favor, no cuelgues», suplicó, y escuché un sollozo ahogado que se convirtió en un llanto abierto. «Por favor, necesito hablar contigo». Me recliné en mi silla de cuero, el informe de ventas olvidado sobre el escritorio, me preparé, como quien se prepara para una tormenta inevitable. «Te escucho, Valeria». Y entonces el dique se rompió. Se desató un torrente de palabras, de sollozos, de lamentos. Lloró, un llanto convulso, desesperado, feo. Me contó cómo su vida se había convertido en una pesadilla, cómo sus amigos ya no le contestaban el teléfono, cómo ella y Mateo peleaban todo el tiempo por dinero, por las facturas, por la culpa, acusándose mutuamente de su desgracia. Me describió con un detalle miserable su pequeño apartamento, el ruido de los vecinos, la falta de luz. «Odio mi vida, mamá. Odio en lo que me he convertido. Lo he perdido todo, mamá». «Todo», gimió, su voz ahogada por las lágrimas. «Y sé que es mi culpa. Lo sé. Fui una tonta, una idiota, una horrible, horrible persona. Lo que te hice no tiene perdón. No hay un solo día que no me arrepienta. Cada noche cierro los ojos y veo tu cara en esa parada de autobús. Y me odio, mamá. Te juro que me odio». Escuché en silencio, dejando que se desahogara por completo, sin interrumpirla. Sus palabras, por primera vez en muchos años, sonaban genuinas. El dolor en su voz, la desesperación, parecían reales. Ya no era una actuación, era la cruda y desnuda miseria. «Perdóname, mamá. Por favor, perdóname», sollozó, su voz reducida a un susurro. «Haré lo que sea. Trabajaré para ti. Limpiaré los pisos de tu nueva fábrica si es necesario, te lo juro. Pero no puedo seguir así. Te necesito. Echo de menos a mi mamá. Por favor, ayúdanos. Estamos desesperados. Un pequeño préstamo, solo para empezar de nuevo». Ahí estaba. La verdadera razón, la súplica final. Su petición colgó en el aire entre nosotros, cargada de historia y de dolor. Y una parte de mí, la madre que había sido durante tantos años, sintió una punzada de compasión. El instinto primordial de proteger a mi cría,
de consolarla, de arreglar sus problemas, luchó por salir a la superficie, por decir, sí, mija, todo estará bien. Pero la nueva Elara, la mujer forjada en el frío de la humillación, la CEO que había aprendido a leer la letra pequeña de los contratos y de las almas, se mantuvo firme. Respiré hondo, un aliento que pareció llenar cada rincón de mi ser con una fuerza tranquila. Valeria, dije, y mi voz era suave, pero inquebrantable como el diamante, aprecio tu llamada. Y creo que por primera vez estás empezando a entender el verdadero alcance de tus acciones. Y eso es bueno. Es el primer paso en un camino muy largo. Entonces, ¿me perdonas? ¿Nos ayudarás?, preguntó, su voz teñida de una esperanza infantil y renovada. El perdón es algo complicado, Valeria. Quizás algún día, con mucho tiempo y muchas acciones que demuestren un cambio real, mi corazón pueda perdonarte, pero el perdón no es un borrador mágico. No borra las consecuencias. Y la confianza, una vez que se rompe de una manera tan fundamental, es casi imposible de reconstruir. Hice una pausa, eligiendo mis siguientes palabras con la precisión de un cirujano. El amor, mija, no es un objeto que puedas tirar a la basura y luego recoger cuando te convenga porque descubres que lo necesitas. No es un cajero automático al que acudes cuando tus otras fuentes de ingresos se han secado. Es algo que se cuida, que se respeta, que se nutre cada día. Y tú no lo hiciste. Te deseo lo mejor, de verdad que sí, continué. Y lo decía en serio. Espero que tú y Mateo aprendan a construir una vida juntos, una vida real, basada en su propio esfuerzo y en el respeto mutuo. Espero que encuentres la felicidad, una felicidad que no dependa de lo que los demás piensen o te den. Pero mi ayuda, mi dinero, mi presencia constante en tu vida, ese capítulo se ha cerrado. Tomaste tu decisión en esa parada de autobús. Ahora yo he tomado la mía. Adiós, Valeria. Y antes de que pudiera responder, antes de que mis viejos y traicioneros instintos maternales pudieran sabotearme, colgué el teléfono. Sentí un temblor recorrer mi cuerpo, la réplica final de un terremoto emocional que había durado toda una vida. Pero luego, una profunda, inmensa y bendita calma me invadió. Había puesto el punto final. Había reclamado mi vida, mi paz, mi futuro. Y por fin era libre. La escena final de esta etapa de mi vida no transcurre en una lujosa fiesta ni en una tensa confrontación familiar. Transcurre en un día soleado y tranquilo, 6 meses después de aquel lanzamiento triunfal. Estoy de pie en una pasarela de observación de acero y cristal que cruza por encima del corazón de mi nueva y reluciente fábrica. Debajo de mí, la línea de envasado, la misma máquina cuyo sueño una vez sacrifiqué por una boda, ahora funciona a toda máquina. Un ballet hipnótico de brazos robóticos y cintas transportadoras. Miles de frascos de herencia divina se llenan, se sellan y se etiquetan, listos para viajar a cocinas en Nueva York, París, Tokio y más allá. El aire no huele a derrota ni a rencor. Huele a éxito. Huele a chiles tostados, a chocolate amargo, a canela, a trabajo duro y a la promesa dulce de un futuro sin límites. Don Ricardo está a mi lado, no como un salvador, sino como un igual, un socio, un amigo. Hablamos de nuevos mercados, de la posibilidad de abrir una línea de moles listos para servir, de los planes para la próxima feria alimentaria en Alemania. Nuestra conversación es fácil, fluida, llena de respeto mutuo y de un humor cómplice forjado en la trinchera de los negocios. Él me ha enseñado mucho sobre el comercio global y yo le he recordado el valor de la paciencia y el alma en un producto. De vez en cuando recibo noticias fragmentadas de Valeria a través de mi hermana Soledad. Sé que ella y Mateo siguen juntos, que han tenido que vender el coche de Valeria para pagar deudas. Sé que ambos tienen trabajos regulares. Ella como subgerente en un restaurante de cadena. Él en un puesto de nivel medio en una empresa de logística. Sé que luchan,
que han tenido que aprender a vivir sin lujos, a contar cada peso, soledad, con su ojo clínico para los detalles, dice que Valeria ha cambiado, que es más humilde, más callada, que ha perdido esa arrogancia que la caracterizaba. Quizás sea cierto. Quizás la adversidad, esa maestra implacable, le haya enseñado la lección que mi amor incondicional nunca pudo. No siento odio hacia ella. Ya no. El espacio en mi corazón que antes ocupaba la herida ahora está lleno de mi trabajo, de mis nuevos proyectos, de la paz que he encontrado en mi propia compañía y en la de nuevos amigos que me valoran por quien soy. La he perdonado, no por ella, sino por mí. Y he aprendido una lección vital. Perdonar no significó olvidar, ni mucho menos reconciliarse. Significó soltar el ancla pesada que me ataba a un pasado doloroso para poder navegar libremente hacia mi propio horizonte. Miro por el gran ventanal de la fábrica hacia las montañas verdes y majestuosas que rodean el valle. Me siento como esas montañas, vieja, sí, con las marcas del tiempo, las cicatrices de la erosión y las tormentas, pero sólida, arraigada, con los pies bien puestos en la tierra y con una cima que finalmente, después de tantos años, toca el cielo. Valeria le dijo una vez a mi hermana que yo había destruido a nuestra familia, que mi venganza había sido demasiado cruel, pero yo no lo veo como una venganza, lo veo como una reconstrucción necesaria. A veces, una estructura está tan dañada, tan podrida en sus cimientos por la mentira y el desprecio, que no se puede reparar. Hay que tomar la difícil decisión de demolerla por completo para poder construir algo nuevo, sano y fuerte en su lugar. Quizás, a veces, tienes que quemar un puente hasta los cimientos para evitar que la toxicidad cruce a la orilla donde, con tanto esfuerzo, estás tratando de construir un futuro mejor. ¿Estuve equivocada? Gracias por escuchar la historia de mi vida, o al menos la parte que la cambió para siempre. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Fui demasiado lejos en mi decisión? ¿O hice lo que cualquier persona con dignidad y amor propio habría hecho en mi lugar? Dejen su opinión honesta en los comentarios. Me interesa mucho leer cada una de sus perspectivas. Si te ha gustado esta historia y quieres escuchar más relatos sobre justicia, resiliencia y los complejos y a veces dolorosos lazos familiares, no olvides darle a me gusta y, lo más importante, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Gracias por tu tiempo y tu apoyo.